En el video de hoy, vamos a hablar sobre una de las figuras más aterradoras y macabras de la historia, la Condesa Sangrienta, Elizabeth Bathory, una mujer cuya obsesión por la juventud la llevó a cometer actos tan espantosos que su nombre quedó grabado en los anales del horror y la locura. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿Y por qué su sed de belleza y longevidad se convirtió en una obsesión mortal? Prepárate para adentrarte en la vida de la Condesa Bathory, una figura que, según algunas versiones, desafió las fronteras entre lo humano y lo monstruoso. Elizabeth Bathory nació en 1560 en el seno de una poderosa familia aristocrática en Hungría, y desde joven fue conocida por su belleza deslumbrante. Sin embargo, lo que parecía ser una vida privilegiada pronto se transformó en una pesadilla que aún persiste en las leyendas oscuras de la historia. A medida que pasaban los años, la condesa se fue obsesionando más y más con su aspecto, especialmente con su piel, un símbolo de la juventud y el poder en la Europa renacentista. Pero, ¿qué llevó a Elizabeth a buscar la juventud de manera tan desesperada que, finalmente, perdió todo contacto con la realidad? Todo comenzó cuando la condesa, tras sufrir un trágico matrimonio con un noble llamado Ferenc Nadasdy, se quedó a cargo de sus vastas propiedades mientras él estaba en campañas militares. Se dice que durante esta época, Elizabeth comenzó a experimentar comportamientos cada vez más extraños y perturbadores. Según diversas fuentes, una de las obsesiones de la condesa era la creencia de que, al bañarse en la sangre de las jóvenes, podría rejuvenecer y mantener su belleza eterna. Fue entonces cuando, según la leyenda, comenzó a reunir a jóvenes de los alrededores, algunas de ellas prometidas para el servicio en su corte, otras simplemente atraídas por la promesa de un buen salario, solo para convertirse en víctimas de una pesadilla interminable. A medida que la condesa adquiría más poder, su crueldad no conocía límites. Los relatos dicen que las jóvenes eran sometidas a horribles torturas antes de ser asesinadas, y sus cuerpos, despojados de sangre, servían para alimentar la obsesión de Elizabeth con la juventud. Se cuentan historias de mujeres que eran mutiladas, despojadas de su ropa y dejadas a merced de la condesa y sus sirvientes, quienes también se alimentaban de esta macabra ritual. La corte de Elizabeth Bathory se convirtió en un lugar de terror y desesperación, donde la vida de las jóvenes no valía nada frente a la voraz búsqueda de la juventud y la belleza. Pero, ¿cómo llegó a saberse la magnitud de sus crímenes? Fue gracias a una serie de denuncias que finalmente se destapó el horror que se vivía en los dominios de la condesa. Los relatos de las personas que habían escapado, los rumores entre los pueblos cercanos, y finalmente, las investigaciones de las autoridades locales, empezaron a crear un rastro que llevó directamente a Bathory. Sin embargo, lo que más escalofriante resultó en su juicio fue la inquebrantable creencia de que la condesa no sentía remordimiento alguno por sus actos. Su obsesión con la eterna juventud la había llevado a un estado de locura, y ni el miedo ni el arrepentimiento parecían tener poder sobre ella. En 1610, después de años de rumores y sospechas, la condesa fue arrestada. Sin embargo, el juicio en su contra fue un proceso misterioso y polémico. Muchos de los testimonios contra ella fueron extraídos bajo tortura, lo que dificultó la distinción entre la realidad y la leyenda. A pesar de los testimonios de cientos de personas que afirmaban haber sido testigos de los horrores que se vivían en su castillo, Elizabeth nunca fue condenada a muerte. En lugar de eso, fue encerrada en una pequeña habitación de su castillo, donde pasó el resto de sus días aislada del mundo, muerta en vida. Aunque las pruebas de sus crímenes fueron aterradoras, su condena fue más bien un castigo psicológico, dejándola vivir en una prisión de oscuridad, sin contacto con el mundo exterior, hasta su muerte en 1614. La historia de la condesa Bathory ha perdurado en el tiempo, alimentando el morbo y la fascinación de generaciones. Sin embargo, su figura sigue siendo polémica hasta el día de hoy. Algunos historiadores afirman que la condesa fue víctima de una conspiración, que los testimonios en su contra fueron fabricados por sus enemigos políticos para arrebatarle su poder. Otros, sin embargo, sostienen que la magnitud de sus crímenes era tal que no puede haber duda de su culpabilidad. Lo que está claro es que, de alguna manera, Elizabeth Bathory se convirtió en una figura mítica, un monstruo de la historia que, aún siglos después de su muerte, sigue aterrando la imaginación de aquellos que oyen su nombre. Si te ha intrigado la historia de la Condesa Sangrienta, su macabra obsesión con la juventud y los oscuros secretos que rodean su figura, te invito a suscribirte al canal. En este espacio, exploramos los misterios más escalofriantes, las leyendas que nos estremecen y las figuras oscuras que han marcado la historia de la humanidad.
Si te apasionan los relatos de terror, lo sobrenatural y los enigmas más profundos, este es tu lugar. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Cada semana, desentrañamos más secretos y relatos perturbadores que te mantendrán al borde de tu asiento. Suscríbete ahora y acompáñanos en este fascinante viaje al lado más oscuro de la historia.